Hola, 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 mi gente bella, mi gente hermosa, aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot. ¿Qué más que te puedo decir? Que agradecida por estos momentos de vida que podemos compartir, potentes energías, potente día, potente momento. Ay, Padre Santo, Dios bendito es el Creador. Pues santa palabra, santo momento, santo instante, santas palabras que se han dicho en este canal. Yo sé que muchos de ustedes ya han seguido desde hace mucho tiempo todo lo que se ha dicho en este canal. Gracias por ello, gracias por eso. Aquellos que están recién llegando, bienvenidos a este canal. Espero que se queden a formar parte de esta gran familia. Gracias. Espero que hayan escuchado lo que dijimos ayer, la lectura que se hizo el día de ayer. Vamos con la de hoy. Vamos a seguir hilando, vamos a seguir tejiendo, hilando las energías, porque aquí ahora es que hay tela que hilar. Madre mía, esto viene potente, viene fuerte, claro que sí, viene potente y viene fuerte. Sigue fuerte, viene fuerte. Aquí las energías nunca han parado, nunca se han detenido. Es imposible que las energías se detengan. Me gusta mucho, como se los vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo, a los que me siguen, a los que ya son viejos, antiguos en el canal, a mis amigos, a mi familia, que los quiero mucho. Ya saben cómo es la línea del canal. Tenemos aquí Reina de Bastos. Bueno, mira cómo empezamos, mi gente. Mira cómo empezamos, Reina de Bastos. A los que están siguiendo las energías, a los que siguen la potencia, la fuerza con la que vamos. Mira cómo están estas energías, Reina de Bastos. Vamos a seguir, Reina de Bastos. Aquí tenemos 5 de oros, 5 de oros. Ay, aquí vamos a ver gente pidiendo cacao. Aquí tenemos el caballero de oros. Caballero de oros, mira. Caballero de oros y 5 de copas. Ay, papá. Bueno, mira, vamos a hacer corto un cuento largo. Aquí vamos a estar pidiendo, pedir cacao a alguien muy altivo, pidiendo cacao. Literalmente, te voy a ser sincero, te voy a hacer un cuento largo, corto. ¿Por qué? Porque hay mucha información energética en este momento, en este preciso instante. Tenemos muchísimo. Ay, mírame esto. Ay, mírame esto. Mira quién tenemos aquí. El rey. Tenemos aquí nada más y nada menos que el rey de espadas cortando cabezas. ¿De qué manera? Mira, vamos a ver. Yo no voy a estar haciendo similitudes, no voy a estar haciendo símiles, voy a hablar con nombres y apellidos. Aquí vamos a estar viendo directamente a Delcy Rodríguez pidiendo cacao, literalmente pidiendo cacao, pidiendo limosna. ¿Por qué? Te lo voy a decir, pidiendo cacao, pidiendo limosna, porque se le viene encima una muy gorda, una muy grande que no esperaba. Lo que pensábamos que iba a ser al contrario, ahora se le viene a ella encima. Sí, señor. Sí, señor. Fíjate algo. Aquí hay un control, en este instante, hay un control que se pensaba que que ella tenía y no. Todo lo contrario. Ahora el control está, como se dice en España, la tortilla se ha vuelto. La tortilla se ha vuelto. Aquí, aquí el rey de espadas nos está hablando literalmente de que después de años de silencio, que parecía más fuerte, que el que parecía más fuerte, que el que parecía que tenía el control, que el que parecía que tenía el mando, se le voltea. En este instante, mi gente, si tienes la posibilidad, si deseas, primeramente, si lo quieres, escuchar el video de ayer, puedes escucharlo. Más que a nivel de lectura, es a nivel de información, porque vamos a estar haciendo videos así alternativos, pero el de ayer es muy importante porque no solamente es a nivel de astros,
a nivel de, sino que es muy bonito a nivel, tiene mucha información. Pero esto que está sucediendo hoy también se plasmó el día de ayer y así va a ir sucediendo. Vamos a seguir barajando, vamos a seguir barajando. Mi gente bella, la gente del pueblo. Esta carta nos habla de pueblo. Esta gente nos habla de pueblo, nos habla de ciudadanos, de trabajadores, de voces que durante mucho tiempo fueron contenidos, están empezando nuevamente a ocupar el espacio que siempre les ha pertenecido, la expresión de un pueblo vivo. Porque la calle no es solamente asfalto, la calle es memoria, la calle es conciencia colectiva, la calle es lugar donde los pueblos recuerdan quiénes son. Y cada vez que la calle se enciende, mira que me ha saltado, tenemos aquí, y me saltó, no me saltó cualquier carta, me ha saltado el hierofante. Nos ha saltado el hierofante y mira que tenemos aquí fuertemente que inició la tirada. Tenemos aquí la reina de fuego, la reina de basto, la reina de calles, la reina que enciende, la reina de poder, la reina que enciende todo. La reina que enciende y no apaga, enciende con poder, con chispa, con liderazgo, con poder. Y la voy a dejar acá porque esta tirada viene fuerte y viene potente. Y te digo aquí que aquí hay poder, aquí hay hierofante, hay institución. Hay fuerza que enciende y que no apaga. Aquí hay un comienzo que no se detiene. Arcano Mayor nos dice del hierofante, nos dice que hay algo que se encendió para no apagarse. Hay un comienzo que no se apaga. Hay un comienzo que no se apaga. Y aquí vamos a estar viendo a gente pidiendo cacao, mi gente. Y ese refrán de que verdugo no pide clemencia, pues bueno, esto va a ser el pan nuestro de cada día para esta gente. Ay, qué bueno. Las cosas, por eso te estoy diciendo, mi gente bella, si puedes escuchar el video de ayer, te lo voy a dejar aquí arriba para que le des link y lo escuches porque está muy bueno, está muy, muy bueno. Mi gente, cada vez que las calles se encienden, y de eso hablamos ayer de los peones, el tema de los peones, esto está muy, muy bueno, mi gente, muy bueno. Cada vez que la calle se enciende, algo en la historia empieza a girar. Vienen grandes cambios. El mundo nunca, estos cambios nunca comienzan de manera ruidosa, comienzan de manera pequeña, de manera en los que prácticamente ni siquiera se avisan, ni siquiera se ven llegar, ni siquiera se notan. Pero una vez que se empieza, mi gente, esto no se apaga. Esto no se apaga. Y mira que estamos ahora empezando lo que viene siendo, estamos en la temporada de Piscis y ahora empieza la temporada de Aries. Y ay, mi gente, cuando empiece en pleno la temporada de Aries, lo que viene para Venezuela, esto va a ser una belleza. Primero aparecen primeras señales, pequeños movimientos, pequeñas decisiones individuales que poco a poco se convierten en una energía colectiva imposible de ignorar, y es lo que estamos viendo. Mira, tenemos aquí el 10 de bastos, es la carga. Lo voy a poner al derecho para que lo puedas ver. Es la carga que ya no se aguanta. ¿Y qué pasa? Porque salió a la inversa. Cuando sale el 10 de bastos a la inversa es porque la carga se suelta. Ya el pueblo no aguantó más. ¿Y qué pasó? Soltó la carga. Ya la gente soltó la carga, mi gente. Y justamente me sale debajo del 5 de oros. Y justamente el 10 de bastos, debajo del 5 de oro, me está diciendo este pequeño detalle, pequeño y gran detalle. Ya nos cansamos, no hay más opresión, no hay más voces calladas, no hay más ataduras, no hay más que nos calle, no hay más que nos silencie. Se abre, mi gente, se abre el portal, se abre la voz, se abre lo que viene siendo el reclamar lo que necesitamos y lo que queremos. Y no se puede evitar el otorgársenos. No se puede evitar el otorgársenos. Ahora mismo viene un periodo en el que el pueblo pide y lo que se pide se le va a otorgar. Quien está encargada de que esto sea concedido, ahora mismo está en una situación de súplica,
de súplica de que por favor se me abran las arcas para yo poder calmar y tranquilizar al pueblo, a la gente. Vamos a ver si esto se va a hacer, si esto va a ser concedido. ¿Qué me vas a dar a cambio para que esto suceda? Mira, es que no podía salir mejor carta. Tenemos aquí nada más y nada menos que la luna. ¿Qué me vas a dar a cambio para que esto pueda ser posible? Arcano mayor de la luna nos está diciendo, me tienes que dar a cambio lo que yo te estoy pidiendo. ¿Qué me vas a dar a cambio para que yo te pueda abrir arcas, para que yo te pueda conceder lo que tú necesitas para calmar todo esto que tienes ahora aquí que enfrentar? Pues Delcy, los hermanos Rodríguez ahora están enfrentando una situación bastante compleja a nivel de calle y más que se le va a mover. Para lo que viene, se los comenté ayer y antes de ayer también, en el mes de marzo, abril se va a poner más fuerte. Ahora mismo ellos necesitan liquidez, necesitan dinero que no tienen para poder tranquilizar, para poder abrir dinero para el mes. Esto para mayo no se va a poder dar. No pueden prometer para mayo, no para el Día del Trabajador. No, señor, no se puede ofrecer. La gente quiere su dinero ya. Ya. Quieren dinero ya, no quieren bono, quieren salario, quieren beneficios ya porque lo merecen, porque el pueblo está, no lo voy a decir, pero está, vamos a decir la verdad, necesitado, urgido. La gente está necesitada y no va a estar esperando hasta bonos de mayo, ni bonos de guerra, ni bonos. No queremos bonos, queremos salario. Y la luna nos está hablando precisamente de lo que tienes que darme. Y la administración de Donald Trump está pidiéndole cabezas a cambio de liquidez, cabezas a cambio de liquidez, cabezas a cambio de que yo te abra un grifo para que tú puedas tranquilizar. Y así vamos a ir abriendo. De momento las cartas, vamos a ver que está quedó aquí. Sí, señor, para poder, 4 de bastos, para poder mantener un poquito más de tiempo de lo que se puede decir la guerra en paz. Porque esto se va a extender, esto se va a extender de momento para poder mantener lo que viene siendo la calma en la calle, de momento, para poder mantener lo que es un poco la calma en la calle, para que no se desborde lo que viene siendo la calma en la población, se les exacerbe, se les vuelque encima a lo que queda de cúpula. Delcy Rodríguez va a tener que entregar cabezas que le está exigiendo la administración de Donald Trump, cabezas que tienen nombre y apellido. Alex Saab es uno de ellos, Nicolásito Maduro es otro, Diosdado Cabello va rodando en la fila, 2 o 3 más también. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, aquí en la mesa se ha dicho de que en realidad María Corina es Venezuela. Es sorprendente que María Corina aparece dando rueda de prensa en Chile y una manifestación en Chile y se enciende las calles de Caracas por las protestas salariales. La gente ha salido sin miedo. Los chaviloquios están muy nerviosos, se han puesto en tarima a tratar de frenar la multitud. No pudieron, la policía no reprimió. Esto quiere decir de que la cercanía de la llegada de María Corina tiene a los rojos muy nerviosos. Entonces, Diosdado Cabello y María Corina en el mismo espacio. Entrará María Corina estando Diosdado Cabello porque ya se sabe que cuando entra esta mujer, si cerquita en Chile ha pasado esto hoy, imaginémoslos adentro y parada en una plaza hablándole a la gente. Precisamente es lo que estaba pensando ahora cuando estabas hablando. Imaginémonos cuando entre a Venezuela. Imaginémonos cuando entre a Venezuela. Y aparte de eso, eso es lo que muchas personas sienten hoy. No es solamente, esto no es solamente una protesta, esto es un pulso, es un latido que empieza a escucharse de nuevo.
Y cuando un pueblo vuelve a latir, las estructuras que parecían eternas comienzan a mostrar sus grietas. La historia de la humanidad está llena de momentos así. Vamos a ver. Es que esto se lo veían venir. María Corina. Ya hemos hablado de esto. Por eso es que les digo, mi gente, váyanse al video de ayer. No tiene desperdicio. Vamos a ello. Mírame aquí. Tenemos aquí la emperatriz. Mira que he barajado, y ustedes son testigos de que he barajado bastante. La emperatriz, pues la emperatriz está en Latinoamérica, mi gente bella. La emperatriz está en Latinoamérica haciendo su trabajo, cumpliendo su función. Y cuando el capitán está en el barco, pues no hay marinero que alce la voz. Tenemos aquí el emperador. Mi gente, yo me gusta hacer los videos bien barajadas, las cartas bien barajadas. Tenemos la emperatriz, tenemos el emperador. Poco o nada puedo yo agregar cuando las cartas hablan ellas solas. Esto no es improvisado, todo a su debido momento, y el momento es ahora. Tenemos aquí la suma sacerdotisa. Mira que tenemos las 3 cartas más poderosas a nivel de... todas las cartas son potentes a nivel de arcanos mayores. Si hay algún tarotista en la sala, pues que me lo ratifique o que me comente. La suma sacerdotisa la tenemos por este lado. Tenemos aquí la emperatriz, el emperador y la suma sacerdotisa. Tenemos aquí el blanco y el negro, lo bueno y lo malo, toda la sabiduría, todo el libro de la sabiduría, tanto de lo blanco como de lo negro. Tenemos aquí la emperatriz que nos representa en este momento a nuestra María Corina Machado. Tenemos el emperador haciendo las veces de Donald Trump. Tenemos lo que ellos han conversado, el momento en el que se está viviendo, no solamente en Venezuela, sino que en Latinoamérica. Se sabe lo bueno y lo malo que se está viviendo. Sabemos muy bien quién es Diosdado Cabello. Se sabe, ambos saben quién es Diosdado Cabello, ambos saben de lo que es capaz este personaje, pero también Diosdado Cabello sabe lo que va a pasar si se atreve a mover un dedo. Él sabe todo lo que está tras sus espaldas, sabe que lo están sitiando, lo tienen sitiado y que no es capaz de hacer nada. Sabe muy bien que ahora mismo hay movimiento dentro de Venezuela que lo tiene sitiado, lo tiene perseguido, que no puede hacer nada hacia María Corina Machado. Sabe muy bien que sus segundos están contados. Ahora mismo lo que a ese hombre le interesa es acomodar a su familia, sitiar a su familia. Ya él prácticamente se siente como que entregado. Fondo de la baraja me dicen. Mira, fondo de la baraja tenemos el rey de bastos. Mira que no es casualidad que me salgan esta figura de la corte en este momento. Ahora mismo María Corina Machado va a entrar a Venezuela por la cantidad de arcanos mayores y por la figura de la corte que me sale en el fondo de la baraja. Va a ser más pronto de lo que pensábamos. Te voy a decir algo. Déjame voltear, sacarlo que tenemos aquí arriba. 5 de copas, sí señor. Diosdado Cabello quizá tome decisiones que, bueno, las decisiones las toma él, pero este hombre no veo yo que esté dispuesto a cruzarse en el camino de María Corina Machado con vida. No sé, noticias vienen, noticias van. Pero con respecto a tu pregunta, sí señor, este hombre no lo veo yo cruzándose en la misma línea de tiempo con vida junto a María Corina Machado. María Corina Machado entra a Venezuela, ella entra, lo dije en una lectura pasada, ella va a recorrer Venezuela entera como lo hizo hace poco, hace ya será 2 años.
ella la va a volver a recorrer, ella va a entrar a Venezuela haciendo campaña, la va a volver a hacer de una manera épica, ella va a recorrer un camino que recorrió a pie, andando de una manera muy austera. Ella va a volver a abonar ese terreno, ella va a volver a recorrer esas tierras que recorrió, lo va a volver a hacer como la reina que es. Tenemos aquí, lo tiene decidido, literalmente ella es una acción que tomó, de hecho ya los va a emprender, quizás de donde ella ahora misma donde está, ya quizá vaya a hacer 2 o 3 locaciones más de Chile, vaya a estar en 2 o 3 sitios más y de allí vaya a Venezuela directamente, o sea que la vamos a tener pronto en Venezuela. O sea, ¿qué te puedo decir? ¿Otra pregunta? Bueno, curiosamente, mientras todo esto pasa del nerviosismo chavista, porque Nicolás Maduro se ha convertido en esta cárcel de Nueva York, en esta cárcel federal, como el espanto de las noches. Está en delirio, está en un gran desequilibrio, grita todas las noches que es presidente y que lo han secuestrado y está pactando. Parece, está confirmado de que va a entregar a toda la gente que hizo estafas con las máquinas Smartmatic en el mundo. Entonces viene esa movida de mata a nivel mundial. Se vienen unos meses muy moviditos, parece, ¿no? Bueno, más moviditos. Mira, empezamos el mes de marzo, extremadamente, en enero, febrero, marzo está siendo, mira, estamos a mediados, ni siquiera estamos a mediados de marzo y mira el meneo que lleva marzo, y ni siquiera estamos a mitad de marzo y mira cómo vamos, ¿no? Para el 15 de marzo vamos a tener una lectura bastante potente y bueno, genial. Maduro, pues lo hemos dicho, sí, Maduro ya ha vendido hasta a su madre, si es que recuerda quién es, pero también la ha vendido, sí, literal. Vamos a ver con Maduro, mira, aquí tenemos los pactos que ha hecho, arcano mayor número 6, literal, este hombre está ahora mismo vendiendo a Titirimundachi, paje de espadas, está con la espada en la mano cortándole la yugular a todo el mundo, todo aquel que haya tenido en su vida, desde su más tierna infancia, algún tipo de pacto, compromiso, alianza, chisme, comentario, o que haya vivido algo con este sujeto, pues que tiémblele las piernitas porque este hombre lo está vendiendo. Este hombre lo está vendiendo. Aquí tenemos el 10 de pentáculos. A este hombre no le importa nada, lo que está buscando es 4 oros, 4 monedas para poder sustentar algo en su vida, para poder pagar. Tenemos aquí el caballero de bastos que nos está diciendo que lo que le importa a él ahora mismo es salvar 3/4 de su pellejo para poder salir adelante o sacar adelante lo que sea en su vida. Se sabe vendido, se sabe vilipendiado y no le importa vender a nadie, pero es que es una cosa que es un hombre que en su vida nunca ha tenido valores y ahora mismo mucho menos los va a atender. Mira que tenemos aquí el as de bastos, le están ofreciendo, mira, tenemos aquí el as y el paje, a él le están ofreciendo y él ha tenido tiempo, mira cómo tenemos aquí el ermitaño, él ha tenido tiempo para meditar lo suficiente. Y ha tenido tiempo para hacer memoria, cuenta atrás, mucha memoria, mucha cuenta atrás, y ha recordado mucha cosita que había olvidado. Muchas cosas que había olvidado. Aquí hay cosas con Nicolás Maduro que van a salir a la luz, mucha declaración. Él prácticamente está en una situación en este momento en la que dice, dame 5 segundos, 5 minutos que voy a pensar un poquito más para echarte otro cuento. Suena gracioso, pero es así. Déjame meditar 5 segundos más, 5 minutos más y mañana te cuento. Déjame recordar. ¿Por qué? Porque tenemos aquí arriba la suma sacerdotisa, que es la que tiene el libro del bien y del mal. Aquí tenemos, sobre esta lectura, tenemos todo lo que habla de recuerdos, del bien y del mal. Este hombre tiene en su haber mucho pensamiento, mucha memoria, y cualquier arcano mayor que salga en este momento tiene el poder de la memoria, de hacerlo, de recordar, tanto para bien como para mal. Pero este hombre todo es para mal. Nicolás Maduro, sí,
tiene mucha ruina, mucha ruina, mucha ruina mental, mucha ruina espiritual, sobre todo mucha ruina espiritual. Y en el fondo de la baraja tenemos aquí lo que viene siendo el pedir. Es un hombre que le gusta mucho pedir, le gusta mucho como que pedir dádivas, pero a cambio de algo. El decir, yo algún día te di, ahora tú me tienes que dar a mí. Es este tipo de personas que pasa factura. Pasa factura. Y es un hombre que ahora mismo se siente por su desequilibrio mental, que también nos habla el 5 de Pentáculos, por su desequilibrio mental, por su delirio mental, también nos habla el ermitaño, se siente en la posición de pasar factura, como que yo te di, ahora yo te tengo que cobrar, yo te tengo que pasar factura, tú me tienes que dar porque yo no tengo. Y están muy equivocados, todo lo contrario. Pero este hombre va a poner y está poniendo en jaque mate a mucha gente, no solamente en la América Latina, sino que también en Europa, mi gente, en Europa. Y yo creo que de esto yo he hablado muchísimo en otras lecturas, pero ahora se hace más evidente y ahora... para lo que queda de marzo, noticias van a sobrar. Zapatero tiembla, Zapatero tiembla, Sánchez y toda esta gente, de toda esta gentecita, la Delcy. Ay, padre, esto es lo que viene es candela. ¿Hay otra pregunta? ¿Será que por primera vez veremos al chavismo complaciendo a los trabajadores o a partir del 25 de marzo habrá paro general en Venezuela? A ver, pero es que es por las cartas que hemos visto. Fíjate algo, por las cartas que hemos visto tenemos aquí la reina de bastos. Es que por las cartas que hemos visto vamos a ver literalmente a la Delcy arrodillada ante Donald Trump pidiéndole, por favor, ábreme el grifo para complacer a los trabajadores, porque si no se me viene el pueblo encima. Es que no lo va a hacer porque quieran. No lo van a hacer porque quieran y porque sean buenos, sino porque se les viene la gente encima. Mira, aquí tenemos el 4 de copas. Tenemos literalmente a la justicia también. Tenemos a Donald Trump. Es que esto va a ser noticia. Tenemos lo que es la administración a Marco Rubio, viendo a Delcy donde la querían ver, pidiendo cacao, porque le van a estar pidiendo cabezas, le van a estar pidiendo a cambio lo que ellos quieren. Ellos quieren a cambio algo. Le van a abrir el grifo porque necesitan ver al pueblo de Venezuela también satisfecho. No los quieren ver más pasando penurias, porque esto no es justo. Se va a hacer justicia con el pueblo de Venezuela. Por supuesto que el pueblo de Venezuela se le va a abrir el grifo, van a haber ajustes salariales, va a haber liberación, va a haber liquidez monetaria, pero también va a haber van a haber entregas de cabezas. Y esto va a ser una justicia. Vamos a ver por primera vez cómo se nivela la balanza, cómo va a haber de lado y lado. Y aquí se le va a callar la boca a mucha gente. Porque esta cúpula ya llegó el momento donde ya va a dejar de aguantar tanta presión. Los bocones estos ya no aguantan la presión porque el pueblo se les vino encima. El pueblo dejó el silencio. Y toma la calle. Y por supuesto que se les va a abrir el grifo, por supuesto que van a haber ajustes salariales, por supuesto que sí, por supuesto que se toma la decisión adecuada, y se nivela el equilibrio, se le abre el grifo al pueblo, se nivela lo que viene siendo o se empieza a nivelar, porque esto no es un trabajo fácil. Esto no es abrir el grifo y todo se nivela, no. Pero por lo menos se comienzan a ver los cimientos de lo que viene siendo el beneficio para el ciudadano de a pie. Y también se empiezan a entregar cabezas importantes, que es lo que quiere la administración de Trump. Voy a sacar otra carta aquí. Tenemos el caballero de copas. Y este caballero de copas me habla a mí directamente, me lo acaban de decir.
de Marco Rubio, metiendo la mano directamente. Marco Rubio metiendo la mano directamente. ¿En qué sentido? Ayudando, interfiriendo, primeramente con la nivelación del pueblo, que se ayude, que ese dinero que está retenido empiece a verse el beneficio a nivel de pueblo, a nivel de población, pero que también esta cúpula empiece a entregar lo que se le está exigiendo y empiecen a aflojar lo que se les está exigiendo, empiecen a notar el peso de la justicia y de la ley. Pues mira, mi gente, potente lo que viene y lo que falta. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, Delcy va a complacer al ciudadano venezolano, pero el ciudadano venezolano ha abierto los ojos. No verá a Delcy como que cambió y de que es una buena gobernante, sino que la verá como lo que es, una arrastrada, una sirvienta, ¿no? Como las cartas. Pero es que vamos a ver, ¿estamos locos o qué? Arcano mayor número 0. Es que el ciudadano venezolano jamás y nunca ha visto a Delcy como lo que acabas de decir. Venezuela jamás y nunca ha visto, Venezuela el ciudadano ha empezado un recorrido desde cero. El ciudadano venezolano ha empezado un recorrido de aprendizaje, de reconocimiento de lo que es triunfante. Aquí tenemos el 6 de bastos. El ciudadano venezolano ya no se le mete gato por liebre más nunca, después de todo lo que hemos pasado, después de toda la necesidad, de todo el sufrimiento, después de todo el caos. ¿Tú crees que hay un venezolano que tenga en su sano juicio que pueda ver a Delcy Rodríguez como una mujer que pueda ser capaz de sentir un mínimo de sentimiento empático por alguien? No, esta mujer es una desquiciada, es una criminal, es una mujer que no le va a dar nada a nadie porque sienta algo por alguien, a no ser que sea por ella misma, ni siquiera por ella misma porque no se siente persona. No, señor, Venezuela empezó de cero, arcano mayor del 0 del loco. Venezuela está empezando de cero y empieza triunfante, luchadora por ella misma, llena de laureles y reconociendo lo que es y lo que vale, y defendiendo y protegiendo su valía y su poder, mi gente, y defendiendo lo que se ganó y lo que se ha ganado con el sufrimiento del día a día y por lo que vale. Mi gente, no, señor, esta mujer va a donde va. Mira, aquí tenemos el as de bastos. El as de bastos es el inicio, es la potencia, es el poder, es el arranque. Tenemos la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna nos habla del cambio, del inicio desde cero. Es el inicio desde cero. Aquí vienen elecciones, viene poder, viene cambio, viene transformación, viene comenzar 180 grados de cambio y de poderío para Venezuela, para el venezolano. Esta se me quiso quedar aquí. Transformación, mi gente. Arcano mayor del colgado. Cambio de perspectiva. Otra forma de ver las cosas, otra manera de ver las cosas. Después del 10 viene después de la rueda de la fortuna, mirar la vida desde el arcano mayor del colgado nos quiere decir transformación, otra forma de ver la vida, otra forma de ver, otra perspectiva de ver las cosas. Así que nada que ver, mi gente. Aquí no va a haber nadie que esté viendo a esta señora con buenos ojos, con buena cara. Todo lo contrario. No hay quien se coma el cuento de que la Delcy es buena persona, de que la Delcy hace las cosas porque quiere a alguien. Esa señora no se quiere ni a sí misma. Esta señora es una criminal, confesa, es una criminal, es de lo que no hay. Y si hay una cosa que sabe hacer bien ella es hacer daño. Y me gusta mucho viendo estas cartas, mi gente, me gusta mucho ver la transformación que hemos sufrido los venezolanos y el futuro que nos espera, mi gente. Es muy bonito el apoyo también que hemos tenido y que estamos teniendo en este preciso instante. Y es muy importante el agradecimiento, porque hay una frase muy linda que dice que es de bien nacido ser agradecido. Y si hay una cosa que somos nosotros los venezolanos, a pesar de todo lo que hemos vivido, es ser agradecidos. Darle gracias primeramente a Dios, porque la justicia, primeramente la justicia divina,
nos está acompañando en este momento. Y este cambio de 180 grados lo estamos viendo en este instante. Sí, vamos a ver esta evolución, esta transformación y la vamos a vivir. La estamos viviendo. Me gusta ver aquí el loco, porque el loco nos habla precisamente de ese crecer, de ese avanzar, de ese haber llegado al mundo, al 21, y de tener aún la inocencia de volver a empezar con esa inocencia, con esa luz en los ojos, con esas ganas de volver, con esa florecilla en la mano, con ese palito en el brazo y esa bolsita, ese saquito lleno de esperanzas y con el corazón lleno y de poder decir, vamos para adelante, que podemos seguir y porque confiamos en Dios, confiamos en la vida, como somos los venezolanos, que nada ni nadie nos arranque esto, mi gente. ¿Qué te puedo decir? Con ese corazón lleno y ese suspiro en el alma, como somos nosotros los venezolanos, confiando en la justicia divina, confiando en Dios, mi gente. Así somos y eso nunca nada ni nadie nos los va a arrebatar. ¿Hay otra pregunta? Suficiente. Ahorita al final del vídeo estará la pastilla del video de ayer, que es muy interesante. Sí. Dan clic y lo podrán ver. Gracias. Pues sí, mi gente. ¿Y qué les puedo decir? Están abiertos los cupos para las lecturas. De momento sigo siendo yo. Lecturas personalizadas, sigo siendo yo las que las hace. De momento quiero que siga siendo así. Me disculpan un poquito que las tardanzas, pero soy yo. Quiero que siga siendo así. Lecturas personalizadas. No tampoco es que tarde mucho, 2-3 días, una vez nos pongamos de acuerdo, pero me gusta el que sea de forma directa. Me parece una manera muy bonita de lecturas personalizadas, lecturas que se graban en YouTube, pero de manera privada, directas. Pues nada, que te puedo decir, te quiero mucho. 1000 besitos, 1000 bendiciones y hasta la próxima. Te quiero mucho.